Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenido, Pablo. Gracias por acompañarnos. Pablo Medina nos acompaña, él es politólogo docente de Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito. Buenos días, Pablo, y lo escuchamos. Muy buenos días con todos, con todas. Un gusto, como siempre, estar aquí. En efecto, es muy extraña esta convocatoria de un presidente del Ejecutivo, que es el encargado de la política pública y específicamente la política de seguridad, a una marcha para pedir más seguridad. Uno diría, bueno, estás convocando a la gente para que salga a las calles, para que te exija más seguridad, pero tú los convocas. Es un poco extraño. Y yo creo que la respuesta fundamental del por qué harías algo así es porque finalmente no estás demandándote a ti mismo. Es decir, te estás poniendo del lado del pueblo y te estás poniendo del lado del pueblo para solicitar. Y aquí hay que pensar en que durante los últimos meses se ha posicionado el que hay alguien que no le deja trabajar. ¿Quién es ese alguien que no le deja trabajar? En este caso específico, la Corte Constitucional. Y esto es bien interesante porque esto no es nuevo. En general, los presidentes del Ecuador, y hablo en temas históricos, desde 1830 en adelante, pero sobre todo en los últimos tiempos, los presidentes del Ecuador buscan un enemigo a quien echarle la culpa, porque el problema es que en términos de seguridad, el presidente Noboa ya lleva 21 meses en el poder, me parece. En noviembre cumple 2 años en el poder. Y tras 2 años ya no puede decir, es que acabo de asumir, es que esto lo heredé, es que esto viene del correísmo o antes o del último presidente. De cualquiera de esas excusas se van agotando. Y hoy por hoy, el 2025, el 2025, está convirtiéndose en el peor año en términos de seguridad de la historia. Es decir, el 2023 cerramos con unas cifras espantosas. El 2024 la cosa mejoró un poco, no mucho, pero un poco. Y uno esperaría que esa curva empiece a descender y de pronto vemos un repunte en el 2025. Entonces, yo creo que el presidente se está curando en sano, entre comillas, es decir, está diciendo, miren, por si acaso, ya que me van a echar la culpa al final del año de que todo termine mal, tengo que decir que no puede trabajar por culpa de otros. Antes, y es lo normal, y eso pasa en todos los países del mundo, casi siempre se le echa la culpa al Parlamento. ¿Por qué al Parlamento? Porque en el Parlamento está representada la oposición política, es decir, mi partido, mis coidearios, etcétera, no han podido avanzar mi agenda legislativa y por eso es que no hemos logrado todo lo que hemos querido. Ese es un discurso muy común. Hoy el presidente a partir de mayo no tiene esa excusa porque ha tenido mayoría, le han aprobado prácticamente todas las leyes que ha enviado, entonces ya no hay esa excusa, tenemos que encontrar un culpable. Y se ha posicionado mucho la idea de que el culpable es la Corte. Y ahí se ha abusado, yo creo, se ha abusado de que los ciudadanos en general no nos metemos a ver cuál es la diferencia entre un juez constitucional y un juez penal, Oh, sí, y hay se mucha gente mezcla que todo. desconoce aquello, ¿no? Exacto, y se mezcla todo, entonces decimos, los jueces que dejan libres a los delincuentes. Yo sí he hecho mi trabajo, pero los jueces dejan libres a los delincuentes. Y la verdad es que los jueces de constitucionales no tienen nada que ver con eso. Los jueces constitucionales ni siquiera son parte de la función judicial, Sí. pero en la mente de los ecuatorianos, que insisto, tenemos que trabajar todos los días, tenemos que ver cómo llegamos sanos y salvos a casa, no tenemos tiempo para estar diferenciando entre uno y otro juez. Y yo creo que el gobierno abusa de eso y nos hace pensar que estos son los jueces culpables. Cuando en realidad, si es que habría, y yo creo que hay mucho trabajo que hacer en la función judicial, curiosamente ninguna de sus preguntas apunta hacia allá. Todas las preguntas apuntan a disminuir el control constitucional, disminuir el control legislativo también, al reducir el tamaño de la Asamblea. Y esto es algo, otra vez, una aspiración histórica de todos los presidentes de la República desde 1830, el que haya menos controles, el que haya menos gente que me controle. Cuando pensamos en eso y pensamos en que el último escándalo era la Corte Constitucional de Rafael Correa, la famosa Corte Cervecera, que en el 2018 votamos en una consulta popular para que la reemplacen, para que sea una corte institucionalizada, para que sea una corte de la que nadie tenga dueño, que puede tener todos sus errores, pero finalmente no podemos decir el dueño de la corte está lo cual. Ahora, curiosamente, el presidente primero quiso ponerles juicio político para poder destituirlos. Como eso no pasó, lo siguiente ahora es, en una de las preguntas que envía, que la corte tenga que tener más votos para para declarar inconstitucionales sus leyes, solo aquellas que tienen iniciativa del presidente. Y ahí uno se preguntaría, ¿y qué corona tiene el presidente? Es decir,
¿Por qué no las leyes que salen del legislativo, que por último es el llamado a legislar? Entonces ahí hay un deseo de que me controlen menos y poder echarle la culpa a alguien más y voy a llamar a una marcha para decir que yo estoy haciendo mi trabajo y que quien me está bloqueando es otro. Yo creo que va más en ese sentido, porque lo otro sería completamente ilógico decir que voy a llamar a una marcha para que reclamarme a mí mismo el que no estoy haciendo bien mi trabajo. Ahora, la marcha que se dio hace un mes, esta sí estaba dirigida justamente en contra de los jueces constitucionales, incluso hubo una campaña que el gobierno se deslindó, por supuesto, pero que apareció, e incluso fue muy cuestionado que hubo vallas en donde se mostraba la cara de los jueces constitucionales, por ejemplo. Pero esta marcha de hoy, que va a ser en Guayaquil, que tiene que ver con la paz y con la justicia, podríamos decir que igualmente va orientada para, de alguna manera, hacerle contra la Corte Constitucional. O quién es el antagonista aquí, porque también podría pensarse que puede ser, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en quien sabemos que no se lleva muy bien entre el Ejecutivo y el alcalde de Guayaquil. Yo creo que es una marcha que no ha declarado a la Corte como su principal antagonista por varias razones. Una, porque la primera, la que tuvo lugar en Quito, sí generó reacciones que uno puede decir, mira, son reacciones que en términos electorales no son significativas, las de las universidades en general, las universidades se pronunciaron en contra, los constitucionalistas pronunciaron en contra, los organismos internacionales de derechos humanos y otros organismos se pronunciaron en contra, es decir, sí generó al menos una reacción negativa. Insisto, electoralmente quizá es mínima, pero al menos generó esta reacción negativa y quizá a nivel internacional sí puede ser interesante el mismo hecho de que en Estados Unidos hayan iniciativas legislativas para condicionar la ayuda al Ecuador siempre si no se ponen garantías de que las fuerzas del orden no van a extralimitarse, etcétera. Es decir, sí generó un revuelo y uno puede decir, mira, ¿para qué sigo levantando eso? Esa es una opción, entonces no voy a decir explícitamente que es en contra de Claro. la Corte, aunque si uno ve los mensajes de ministros, incluso el presidente del directorio del IES, etcétera, en contra de los jueces, en contra de los jueces, en contra de los jueces, entonces uno ve que ese mensaje sigue ahí, se sigue posicionando el mensaje de los jueces y qué jueces aparecen ahora en la pantalla, más o menos son los jueces constitucionales, entonces eso sigue ahí. Pero por otra parte, algo que se acaba de mencionar y que me parece muy interesante es que al no declarar antagonista abierto, dejas abierta la puerta para que el antagonista sea cualquiera. Entonces uno puede decir, los que le odian a la corte, que vean en la corte el antagonista. Quienes le odian al alcalde de Guayaquil, que vean en el alcalde o en la prefecta o en el correísmo. Es decir, es de esto de el cajón vacío. Entonces, en el cajón vacío de alguien no me está dejando trabajar, alguien es el malo de esta película y que cada quien ponga ahí lo que quiere. Entonces, es esta estrategia de abarcar todo el catch all. O sea, abarcamos a toda la oposición al que esté enojado con el correísmo, el que esté enojado con las cortes, el que esté enojado con la burocracia, el que esté enojado con quien sea y yo me pongo del lado del pueblo. Tranquilos, yo presidente estoy de su lado y voy a luchar en contra de todos los que nos están haciendo daño, sea quien sea. Entonces, es una idea de diversificar el enemigo y esto es importante porque el enemigo fundamental que el gobierno había posicionado desde el 2023 en el 2024 con la declaratoria del conflicto armado interno es el narcotráfico y al narcotráfico no le estamos ganando. Claro. Entonces, yo sé que hay este posicionamiento de que el narcotráfico, de que estamos haciendo un buen trabajo, etcétera, pero las cifras en términos de muertos nos demuestran que no le estamos ganando. Entonces, necesitamos que encontremos otro enemigo, cada quien encuentre el que quiera y yo estoy de su lado. Es esa necesidad de posicionamiento y algo que se ha vuelto común en todos los gobiernos del mundo en la última década, 2 décadas, es la campaña constante. Es decir, yo tengo que estar en campaña y sigo en campaña aunque ya ganó la presidencia, ya es el presidente de la República. Desde mayo está en su segundo mandato, pero no importa, sigo en campaña, sigo siendo del pueblo, sigo saliendo con la gente a defender los derechos de la ciudadanía cuando él es quien tiene que garantizarnos esos derechos. Ahora, ¿qué pasa si en esta marcha, bueno, pensando en posibles escenarios, Pablo, él trata de capitalizar todo eso que, bueno, se está en contra de la gente, pero ¿qué pasa si va en contra del mismo gobierno, del mismo presidente y su gestión? ¿Allí le podía salir mal esta jugada o no? No es algo que se podía contemplar. Yo creo que es un riesgo, no sé si inminente, porque en esto hay que reconocer, el gobierno ha sabido manejar muy bien la comunicación de masas, mucho mejor que cualquier otro actor político en este momento. Eso les llevó a la presidencia. Eso también le permite comunicar
comunicar lo incomunicable, es decir, comunicar cosas humo, un poco de humo, es decir, esta idea de que le estamos ganando al narcotráfico. Hay un sentimiento en general de que estamos en una situación más segura, incluso si es que las cifras demuestran lo contrario. Entonces, ahí se ha sabido manejar eso. Sin embargo, eso tiene límites. Y yo creo que el gobierno está consciente de ellos. El fantasma de los apagones, por ejemplo, porque uno puede, es terrible lo que voy a decir, pero uno puede naturalizar la desgracia cuando no la ve. Entonces, cuando a mí me cuentan que hubo un tiroteo al otro lado del país y yo estoy cómodamente sentado en mi universidad en Quito, yo puedo leer la noticia, decir qué terrible y acto seguido seguir con mi vida como si nada. Pero hay cosas que sí nos llegan y el fantasma de los apagones, por ejemplo, es uno de esos que son masivos, que afectan a toda la ciudadanía y que no te puedes disociar. Otro tema que empieza a jugarle en contra es la acumulación de crisis. Entonces, tienes el fantasma de los apagones, todos estamos en expectativa octubre, noviembre, a ver qué pasa, ojalá y no hayan. Pero esta semana o la semana pasada declaramos que ya 12% de nuestra producción, de nuestro consumo eléctrico viene ya de Colombia. Entonces, eso quiere decir que ya estamos en déficit y ya estamos comprando energía a otro país. Entonces, el fantasma está. Tienes el tema de la inseguridad que no disminuye. Y ahora tienes además la crisis sanitaria, que la crisis sanitaria se ha destapado de la forma más perversa. Es decir, cuando hay gente muerta, hay niños muertos de por medio, entonces ya se va acumulando. Y por muy buena comunicación política que tengas, es difícil no hacerte cargo de estas cosas que son tu responsabilidad. Y ahí hay que ser muy enfáticos. Yo no estoy diciendo con esto que el presidente a propósito ha generado esta situación. No, no, probablemente no. Probablemente es una herencia de problemas estructurales que vienen desde el inicio de la República, qué sé yo. El tema es que si te metiste a presidente, tu rol es hacerte cargo de eso y mejorar lo que puedas y dar cuentas de cómo has mejorado y asumir tus responsabilidades si es que no lo has hecho. Y eso es algo que el presidente se niega a hacer. El presidente sigue encontrando enemigos y esto nos recuerda a los estilos, perdón que lo cite tanto, pero probablemente el estilo correísta, en donde se manejaba un discurso muy similar de no soy yo, es el parlamento, no soy yo, son los alcaldes, no, no soy yo, es el imperialismo de Estados Unidos, lo que quiera que decía Correa. Acá es lo mismo, es no soy yo, es el correísmo que me heredó esto, no soy yo, es la Corte Constitucional, no soy... y es un problema serio porque algo que es fundamental para poder avanzar en política pública es reconocer el escenario actual. Y yo creo que, al menos públicamente, el gobierno actual se niega a hacerlo. Bueno, quizás se ha reconocido un poco la situación, lo que pasa es que, claro, la gestión, toda comunicación política tiene que acompañar de gestión, ¿no? Y eso ha ido y quizás un poco más a un ritmo diferente, un ritmo más lento, porque, claro, la gente no ve esos resultados en el día a día. Son las 7:36, conversamos con Pablo Medina Pérez, él es politólogo, docente de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito. Pablo, hablemos de las preguntas de la consulta popular. Bueno, hay dos que fueron aprobadas por la Corte Constitucional, una que tiene que ver con la contratación por horas en el tema de turismo, en el sector turístico para primer empleo, y la otra que se me había pasado hace un momento es la reducción del número de asambleístas. El resto no pasó, pero ahora de alguna manera con este nuevo paquete que entrega el gobierno son reformuladas. ¿Qué apoyo cree que va a tener bueno, estas preguntas que ya están planteadas, que van a sumarse seguramente al tema de las bases militares, al tema de eliminar el financiamiento a los partidos políticos? Y se suman, veamos si es que cómo van los tiempos y cómo va aprobando o no la Corte Constitucional, pero se suman estas 7 nuevas. ¿Cómo ve la posible aceptación de estas nuevas, de las que ya están planteadas? Y bueno, también cómo capitalizar eso en favor de lo que quiere el presidente. A ver, ahí en ciencia política hay muchísimos estudios, mucha literatura que dice que no importa mucho lo que preguntes, importa el momento en el que lo preguntas y la popularidad de quien lo pregunta. Y eso se vio en el Eso es caso de Guillermo determinante. Lazo, ¿no? Que fue Eh, rechazado, incluso preguntas que uno podía decir, ¿por qué va a perder esta pregunta? Exactamente, y de hecho ahí en la historia ecuatoriana tenemos algunos casos de en la consulta popular de León Febres Cordero en que se rechazó y que las mismas preguntas planteadas por Sixto Durán Ballén fueron aprobadas, por ejemplo. Y no es que el Ecuador cambió demasiado entre las dos presidencias, simplemente era la popularidad del momento del presidente. Y aquí vamos a tener casos similares, es decir, hay preguntas que fueron ya rechazadas
el tema de la contratación por horas, por ejemplo. ¿Por qué la Corte da paso a eso? Porque ya se dio paso a una pregunta similar en la consulta popular anterior y en esa consulta popular ya se dijo que no. No sé si es que ese escenario se vaya a repetir, porque como digo, por una parte está lo determinante que es la popularidad de quien las pregunta del Claro. presidente, pero también hay excepciones. En el caso de contratación por horas, ese ha sido un tema muy complejo en el Ecuador y pese a la popularidad de quien la pregunta, el presidente, muchas veces se ha respondido que no. Entonces, yo creo que el presidente busca este triunfo electoral en paquete. Algunas de estas medidas, en realidad, no sé qué impacto puedan tener. Otras sí van a tener impacto, seguramente. El tema de contratación por horas, por ejemplo, puede tener algún impacto. La reducción de asambleístas va a tener un impacto enorme en la representatividad del país y yo creo que en la gobernabilidad, porque yo sí soy de los que piensa que contraria a esta posición de menos asambleístas van a tomar mejores decisiones, yo creo que menos asambleístas van a representar menos opiniones y por lo tanto las decisiones que tomen sean menos sostenibles en el tiempo. Además, a mí sí me da muchísimo miedo tener una asamblea pequeña en donde la mayoría se deba todo y luego, y que además se buscaba que controle la Corte Constitucional. Felizmente eso no pasó. ¿Por qué? Porque nosotros nos quejábamos, insisto, tenemos memoria muy de a corto plazo. Nosotros nos quejábamos terriblemente de la situación cuando Rafael Correa entre 2003 y 2017 tuvo la mayoría absoluta de la Asamblea. A nosotros eso nos parecía terrible. Hoy por hoy estamos pidiendo que haya una asamblea mucho más pequeña, de la mitad del tamaño, en donde lo más probable es que el gobierno alcance una mayoría absoluta. Es decir, estamos garantizándole al presidente que tenga una mayoría absoluta. Cuando nos cae bien el presidente, normalmente no nos hacemos bolas, nos olvidamos Claro. de que la asamblea sirve para algo. Pero cuando nos cae mal el presidente y tiene todos los poderes, ahí nos asustamos. Entonces, a veces nos olvidamos de eso. Ese va a tener un impacto enorme en cómo se juega la política y en la sostenibilidad política a futuro. Yo creo que eso sí puede generar problemas serios. Por ejemplo, el retirarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eso ya lo intentó el presidente Lazo, eso ya no es una pregunta nueva. El presidente actual lo quería desaparecer. Sabíamos que eso no se puede vía enmienda, hay que hacer otro tipo de cambio constitucional, pero entonces va a repetir la pregunta del presidente Lazo, en efecto. Entonces hay algunas preguntas que se reciclan. Por eso digo que en realidad no veo que haya una propuesta nueva, estructurada, etcétera. Por lo que me parece que es más bien parte de este posicionamiento electoral, de campaña, de la campaña constante. Entonces, tengo una excusa para volver a hacer campaña. Ahora, si es que el presidente no gana alguna de las preguntas, normalmente eso ya se considera derrota. O sea, y eso es bien complicado porque como O sea que allí planteas, también está tomando riesgos del Ejecutivo. está tomando riesgos porque cuando tú planteas la consulta, no por el fondo, o sea, porque en realidad el fondo no es tan importante, sino más bien por la forma. Esto es un espaldarazo, un apoyo a mi gestión. Cuando de pronto pierdes una pregunta, la respuesta es, bueno, parece que no te apoyamos tanto. Claro. Y claro, ahí normalmente intentas posicionar como, sí, sí, pero gané casi todas, etcétera, pero es una forma de desgaste. Entonces, son riesgos altos los que toma el presidente, pero ojo, el presidente ha tomado ya riesgos altos. Es decir, entre la campaña en primera y segunda vuelta de las últimas elecciones, el presidente tomó riesgos altos y parece que hasta ahora esta apuesta alta le ha salido bien. Entonces, creo que sigue intentando capitalizar ese momento, de ahí la marcha del día de hoy. Es para mantener quizás vivo también eso, ¿no? Ese músculo político en las calles y luego eso quizás se refleje en las urnas. Como, bueno, hay una fecha tentativa, no sabemos si se va a cumplir o no, pero a finales de noviembre, 30 de noviembre, según se ha mencionado como una fecha tentativa para esta consulta, ¿cómo se llegará hasta esa fecha? O si es que se aplaza más esta consulta. ¿Cómo lo vemos la situación, Pablo? A ver, yo creo que hay un esfuerzo de comunicación política enorme para llegar bien a esa fecha, obviamente. La marcha es una de esas, probablemente la identificación de enemigos, si es que hay problemas de echarle la culpa a alguien más, eso lo vamos a ver mucho. El tema de jueces está ahí. Ahora, y yo creo que sobre lo que se van a jugar fundamentalmente es sobre el que no haya apagones de este año. Si hay apagones de este año, eso afecta durísimo la popularidad del presidente, aunque luego pueda recuperarse, como en efecto ocurrió el año pasado, pero en ese momento es muy duro porque eso afecta horizontalmente a pobres, ricos, sector rural, urbano, es decir, afecta a todos. Y
minimizar los escándalos, sobre todo los escándalos que son más llamativos dentro de la población. El tema de los niños de los hospitales de Guayaquil es tremendamente llamativo entre la población, y eso es un fenómeno antropológico muy estudiado. El tema de meterse con los niños genera un impacto en la población. Ahora eso se ha intentado minimizar, ya no se habla mucho, en general la opinión pública ha bajado al respecto, el presidente y el gobierno ha buscado que eso no se infle más. Se busca el que los hospitales no denuncien la falta de insumos, sino que se queden callados, es decir, y en algunos casos proveerles de algo. Ahora, el tema de la caja fiscal también es un problema, porque uno dice, bueno, ¿de dónde van a sacar el dinero? En fin, hay serios problemas que tiene que enfrentar. Entonces, hasta el 30 de noviembre, si es que se cumple la fecha, él tiene que llegar con la menor cantidad de escándalos posibles, y si es que hay escándalos, poder darles la vuelta y echarle la culpa a alguien más. Y eso yo creo que es lo que vamos a ver hasta el 30 de noviembre. Vamos a ver si así se cumple. Gracias a Pablo Medina Pérez, politólogo docente de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito. Un gusto tenerlo, Pablo, en estos micrófonos. Igualmente, que tengan un buen día.